Estábamos hablando, Raúl, de el transporte terrestre, y me refiero a que vos hiciste un comentario a Juan diciéndole: el transporte terrestre es un tema para digamos, el transporte de carga. O sea, todo esto que se está haciendo con las PPP en cuanto a rutas y autopistas está concebido para transporte de carga, no para pasajeros. Y respecto al ferrocarril, dijiste también, es para el transporte de pasajeros dentro del área urbana y urbana, pero no para ir a cualquier otro lado del país como pudo haber sido en otras épocas. ¿Por qué no nos contás un poco más de cómo está la situación en este aspecto? Bueno, el tema del transporte hay que dividirlo también en tres amplios franjas, ¿no? Que es el transporte urbano, el transporte interurbano y el transporte internacional. En cada uno se prioriza un modo de transporte, el ferroviario o el automotor, ¿no? Dentro del ferroviario subamos al subterráneo. En el ámbito urbano, digamos, es por eso que funciona mejor sería el transporte ferroviario por la cantidad de personas que puede transportar. Y es por eso que la línea esta que tenemos nosotros, esta red de ferrocarriles que suman 830 kilómetros, de alguna manera funciona bien, es una amplia cobertura, es envidiable en la región, y si a eso le sumamos los casi 60 kilómetros de subterráneos que tenemos en el área urbana, digamos, es algo importante que tenemos nosotros para dotar de viajes a los ciudadanos que habitan, ¿no? Pero en el tema interurbano la cosa ya cambia, ¿no? En su momento teníamos 40.000 kilómetros de vía férrea en funcionamiento, hoy eso ya no está más, y en su reemplazo están las rutas para que las personas, si quieren viajar y se desplacen entre provincias, lo hagan con su automóvil o si no con los ómnibus, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Para no confundir de que es inversión ferroviaria, es para que uno vaya de Buenos Aires a Santiago del Estero, Tucumán o Jujuy. Eso olvidémonos por el momento, ¿no? O sea, sí, pero vos pensás que sería deseable que pudiéramos trasladarnos los pasajeros o tener como alternativa de traslado el ferrocarril. Y con el ferrocarril la verdad no hay con qué darle, ¿no? La verdad, por todas las ventajas que tienen, ambientales, ¿no? Con la tasa de accidente mucho menor, con la utilización de recursos renovables, no hay con qué darle a otros transportes de superficie terrestre, ¿no? Por supuesto que bueno, es mejor, pero por una cuestión de costos y de política pública de los gobiernos, se prioriza el transporte automotor para estos tipos de viajes. Vos dijiste que en materia de subterráneo tenemos 60 kilómetros. No llegamos a 60. No llegamos a 60. Comparando Buenos Aires con otras ciudades de la dimensión de la nuestra, que tienen subte o metro, como lo llaman fuera de nuestro país, ¿cuántos kilómetros más o menos tendríamos que tener para que el subte pudiera cubrir las necesidades de traslado dentro de la ciudad de Buenos Aires? Perdón, eso te lo podría contestar yo, lo que prometió Macri no hizo. No, bueno, pero yo no sé, por ejemplo, Disculpame. redes de subterráneos que yo conozco por haber viajado, el de Madrid, el de Londres, el de Nueva York, por poner algunos casos, el de París. ¿Cuántos kilómetros serían necesarios para ver cuál es el déficit que tenemos? Hago la pregunta. Bueno,
Podemos tomar lo que hay actualmente. Actualmente está la ley 670 que contempla 3 líneas más, que son la F, la G y la I. Y si se hicieran esas 3 líneas, sumaríamos un poquito más de 80 kilómetros, digamos. Con eso, de lo que está, sí, bueno. Pero bueno, otro dato que es importante es cuando se diseñó la red subterránea, se pensaba en 100 kilómetros. Además, los distintos planes sucesivos que siguieron, tanto como el plan Cóndor en el año 57, prometía o prefería hacer una línea de 170 kilómetros, ¿no? O sea, como que las líneas radiales llegasen a la General Paz. Digamos, eso es lo soñado, digamos. Y si vemos qué pasa en el mundo, por ejemplo, Chile apostó grandemente al metro y hoy tiene más de 100 kilómetros sobre él. Lo que sí hay que decirlo, que no tiene la red ferroviaria que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y después otra cosa es que ellos empezaron sus redes en la década del 70. Nosotros la empezamos en 1913, o sea, cuando éramos el granero mundial, sexta economía del mundo, cuando prometíamos ser la Francia sudamericana, 1913 teníamos el primer subte de la región, ¿no? Y eso quedó estancado. El primer país latinoamericano en tener subterráneo, y puede ser que hayamos sido el tercer país en el mundo en tener red, en ese momento era una línea nada más. Una línea. El número 12, dice, el número 12 en el mundo, ¿no? Que no es poco. No es nada, no es nada. Pero la aprovechamos menor. muy bien esa línea, porque hasta hace poco seguía circulando. Seguía los mismos coches. Bueno, ahí tenemos un récord de esos coches fabricados en Bélgica, ¿no? Claro, la ciudad de Brujas, después se le decían las Brujas, funcionaron 99 años. Parece. Qué increíble. Recién dijiste algo que me dispara otra pregunta. Relación entre redes subterráneos y red de ferrocarriles. Porque de pronto me pareció advertir que había en tus palabras una advertencia, valga la redundancia, de que no debieran ser competitivas. Cuando decías esto de que si el subterráneo estaba proyectado que llegue a la General Paz, pero no nos tenemos que olvidar, nosotros tenemos una red ferroviaria que es muy importante. ¿Hay ahí alguna idea de complementariedad entre los dos sistemas? En sí es un sistema, lo podemos tratar como dos modos de transporte, pero el sistema es único. O sea, en el mundo, cuando se habla del metro, el ferrocarril y el subte es casi lo mismo, digamos. En la provincia lo que sería, bajan, el mismo ferrocarril baja en túnel en las áreas densas urbanas, pero es el mismo sistema. Mira, hay la línea B, ustedes viajaron, ¿no? Sí, por supuesto. Y el ferrocarril Urquiza. Bueno, el ferrocarril Urquiza con la línea B la construyeron la misma familia. Fueron los Lacroze, los tíos abuelos de esta señora más rica del país, ¿no? Sí. Con Amelita de Fortabán, ¿no? Bueno, ellos primero construyeron el ferrocarril Urquiza y la línea B la pensaron como una prolongación de esa línea. Es por eso que construyeron una rampa que comunica la playa ferroviaria con la línea B, ¿no? Para que funcione como un único sistema. Y funcionó hasta la década del 50 para cargas nada más. Entonces venían cargas en su momento del litoral, llegaban a la ciudad de Buenos Aires y terminaban en el mercado de abasto. Así que eso es una especie de red en miniatura, digamos, ¿no? Para integrar lo que es ferrocarril con el subterráneo y que no saldría nada, porque es la misma trocha, tenemos el mismo sistema eléctrico, la misma potencia, ¿no? El mismo galgo, se pueden usar los mismos trenes. O sea, el mismo tren que está actualmente arriba puede bajar y el mismo tren que está abajo puede subir. Sí. Eso es casi lo usual en la mayor parte
países del mundo. Exacto. Es por eso Se soterra en la parte urbana y se pone a nivel en la suburbana. Claro, y es más, en Europa lo que hicieron, intentaron integrar con el uso de la tecnología. Entonces crearon unos trenes especiales que sirve tanto para las áreas urbanas como las áreas densas. Entonces uno dice, ¿cómo hicieron? Porque en las áreas urbanas uno tiene el subte que tiene otro válido, otro ancho de vía, otra tensión, y en las áreas suburbanas es distinto. Bueno, crearon un vehículo que se adapta a eso, o sea, tiene diferentes niveles de piso, en un extremo más bajo y en el otro extremo más alto. Entonces cuando va en un lugar de los andenes altos, uno baja por el piso más alto, ¿no? Y bueno, y al revés. Y después, para salvar, ejemplo, el ancho tiene como las escaleras que se pliegan y cubren ese espacio que puede quedar entre el andén y el vehículo. Digamos, eso es la creatividad de los europeos, ¿no? De integrar todo y de aprovechar las vías que quedaron en desuso, ¿no? En la parte suburbana y en la parte urbana. Yo, ya que estás hablando hay una cuestión. Yo me parece haber visto por ahí que en algunos lugares se está pensando en hacer gratuita, es decir, el transporte público sin tarifa. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Y eso por qué se puede aplicar en algún lugar y en nosotros no? Se puede aplicar porque primero, si uno piensa que va a financiar todas las obras de infraestructura con el boleto del pasajero, es inviable, digamos. Ante el transporte, la movilidad, que es un concepto muy importante que no lo dijimos, que la movilidad trasciende lo que es circular, ¿no? Por la ciudad. La movilidad se entiende como un derecho humano, se entiende como un derecho para satisfacer otros derechos. Entonces, ¿de qué le sirve a uno tener hospitales gratis o escuelas gratis si no puede acceder a esos derechos, o porque es caro el boleto o porque uno vive en una zona que es intransitable, ¿no? Entonces es por eso que algunos países, Eslovenia me parece que tiene transporte público gratis, y Alemania me parece que está en un proyecto capital. Yo había escuchado algo de Alemania, así no sabía nada de Eslovenia. Pero claro, lo que vos estás hablando es que aquello que es público, en ese caso, no debería ser concesionado. Debería ser tomado por el Estado y hacer lo que fuese necesario. El Estado debería ocuparse de todo lo que es público y estratégico. Y voy a tomar un caso que no tiene nada que ver con el transporte y que nadie me va a cuestionar si funciona o no funciona. La Universidad de Buenos Aires, esa que generó 5 premios Nobel, digamos, sigue siendo pública y va a seguir siendo pública. No hay ninguna universidad privada que se le iguale, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión de ideología y de política pública, ¿no? Digamos, no significa que si se solventa el tema es cuando se contamina con la búsqueda de la rentabilidad. Porque, por ejemplo, hace poco, vos como egresado, bueno, acá estamos todos egresados de la U, se cuestionó el tema de las competencias. Se sacó el gobierno publicó en el boletín oficial de las incumbencias, quise decir, estableciendo cuáles eran las incumbencias en profesiones que estaban reguladas. Entonces vos empezaste a encontrar que por ahí, de 20 incumbencias que tenía una profesión, la ingeniería fue una de ellas en las cuales se le acotaron bastante, por ahí se iban a 4. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con justamente el arancelamiento. ¿Por qué? Porque los posgrados son arancelados, pero la carrera no. Entonces, todas las incumbencias que ya tenía por su capacitación el profesional en su carrera, al recibirse, con el marco programático inicial, se le resta, a lo mejor se le hace la carrera más corta, a lo mejor no, pero cuestión de que si él quiere ejercer una determinada incumbencia, va a tener que hacer un cursito, y ese cursito va a tener que pagarlo. Por eso es que lo cuestionó, porque además la Universidad de Buenos Aires es autónoma y no tenía por qué meterse el gobierno en eso, ¿no?
Pero es curioso cómo han metido la mano en todo lo que se te ocurra, y vos hablabas justamente, la educación pública, obviamente por ser pública no tiene que ser arancelada, lo mismo que el hospital público, que no tiene que ser arancelado, pero de alguna manera te lo arancelan, lo mismo que el transporte. Entonces, hoy, curiosamente, no tenemos ni transporte, ni educación, ni salud que sea pública. Y la vez pasada, conversando con un invitado, yo le comentaba que, curiosamente, en la Constitución del 94, respecto de la salud, el único derecho que te asiste es el de poder reclamar como usuario. Pero eso es absolutamente inválido para una sociedad que se precie, que tenga futuro. Porque vos estás hablando y comparando nuestra sociedad contra otra sociedad y lógicamente salimos perdiendo, pero por lejos. Hay dos cuestiones, ¿no?, en toda esta conversación que estamos teniendo en estos últimos minutos. Una es el tema de que lo público debiera ser efectivamente de acceso público, o sea, que la población pudiera tener acceso a la salud, a la educación, al transporte, porque son como derechos humanos básicos de los ciudadanos. Y esto no es así, al contrario, cada vez se plantea menos aporte y menos apoyo desde el Estado a esos servicios básicos. Hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, con quién pone la plata para poder solventar esos servicios. O sea, que estamos hablando de un tema de distribución del ingreso. Si la plata la ponen los que más tienen, o se la hacemos poner a la mayoría que tiene mucho menos. Pero el otro tema que surge, y esto te quería preguntar acá, volviendo al ajuste del gasto público, a tener las cuentas en orden, como dicen ellos, se está planteando una acelerada reducción de lo que quedaba de subsidio a los servicios, entre ellos al transporte. O sea, acá todavía hoy, a pesar de que cada vez se encarece más, tenemos subsidiado en una parte el boleto de colectivo, tenemos subsidiado en una parte el boleto del ferrocarril, tenemos subsidiado todavía en una parte el boleto de subterráneo, pero digamos, lo que promete el gobierno es que va a ir eliminando lo más rápido posible esos subsidios, sobre todo porque se lo exige el FMI. Entonces, ¿a qué nivel de tarifas vamos a llegar, Raúl, si esto realmente lo cumplen como ellos dicen? Lo que pasa es que con esta visión mercantilista, ¿no?, donde no considera los aspectos sociales y ambientales, y bueno, va a suceder, digamos. Fíjate vos, en el caso del subterráneo, ¿no?, hay un caso concreto. Cuando hubo el traspaso en el año 2012, que se transfirió de la nación a la ciudad el subterráneo, y ahí la ciudad ya podía aplicar las tarifas. Si consideramos cuánto aumentó el boleto del 2012 al 2018 en 6 años, aumentó casi un 580%, y ahora hay un aumento frenado por la justicia. Hagan la cuenta, en 6 años, 600%. Pero si ese aumento no estuviera frenado, ¿cuánto sería el porcentaje de aumento que ya hubiera tenido el boleto? ¿En cuánto estaríamos? Mucho más. Muchísimo más, por supuesto. Y todavía dicen que falta un recorrido de eliminación de subsidios, o sea que no para ahí el aumento. Pero hay que entender que en ningún país del mundo el transporte público se financia con la tarifa, o sea, no logran cubrir los gastos de explotación, o sea, eso pasa acá y en todo el mundo. Bien, por eso es que yo te hacía la pregunta, porque esto me suena como una especie de locura, es decir, pretender que, por ejemplo, el boleto de subterráneo lo pague el usuario, el Estado no ponga nada, digamos,
me imagino que llevar el valor a algo que prácticamente lo volvería prohibitivo. Es decir, la gente tendría que ir pensando ya en caminar o en la bicicleta, aún para ir a 10 kilómetros del lugar donde se tiene que trasladar. Te digo un dato, cuando uno piensa en forma económica nada más, fíjate, cuando se aumenta el subte de 1,10 peso a 1,40, en su momento en el año 2012, era 40, no era nada, no eran 30 centavos más, 1,10 a 1,40. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que hubo 20% menos de personas que viajaron al año siguiente. Por unas monedas se pasaron o a la bicicleta, o van caminando, o van en colectivo. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro. No es todo moneda y plata. Claro, pero además el aumento ahora también se está planteando, se está aplicando en los colectivos. En la práctica hoy es más caro, gracias al amparo judicial que frenó el aumento del subte, es más caro el boleto de colectivo que el boleto de subte. O sea que, digo, la gente se va quedando sin alternativa, no es que el subte aumente y me voy en colectivo. Bueno, pero lógicamente este es un gobierno en que no piensa en la gente, así que directamente claro, esa es la explicación. Claro, pero es grave porque, claro que grave. Porque el transporte de pasajeros no es solamente un tema relacionado con la actividad recreativa o de esparcimiento de la gente, es decir, voy a tomar el subte porque voy al cine, no, van a trabajar, seguro, sí. Vamos a trabajar, bueno, yo no porque estoy jubilado, pero es un tema que tiene que ver con el empleo, o sea, subsidiar desde el Estado del transporte es favorecer el empleo, favorecer el trabajo de la gente. Seguro. O sea, lo que quiero decir que hay una concepción tan reduccionista que es casi de locura. Es decir, porque vamos a estar afectando la posibilidad, si esto pudieran cumplir lo que proyectan, estamos afectando la posibilidad de que la gente vaya a trabajar, no a divertirse. ¿Es así o no? El transporte es el insumo del trabajo, es el insumo del producto terminado o del servicio terminado. O sea, si no entendemos eso, estamos en problema. Es por eso que hay que tener bien en cuenta que el transporte o la movilidad como un derecho humano. Tiene que viajar cualquiera, el que tiene plata y el que no tiene plata, el que se puede mover y el que no se puede mover, el discapacitado, tiene que moverse. Hoy por hoy no se puede mover tranquilamente en el subterráneo, el discapacitado no puede moverse. Hay algunas líneas que no tienen ascensores, que no tienen sala escalera. Entonces ahí le estamos privando de gozar de un sistema público que tiene que ser universal, tiene que ser para todos, sin distinción de raza, de edad, de género, de nada. Nos vamos a quedar con eso, Raúl. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Gracias.